El día estaba nublado, el tipo de clima sombrío que parecía apropiado para un funeral. Mientras estaba allí, rodeado de dolientes, no pude evitar reflexionar sobre la vida de Charles, mi suegro. Él había sido un hombre amable, un pilar en la vida. La comunidad y su ausencia dejaron un vacío palpable en el aire. Miré a Michael, mi esposo, rígido como el principal doliente. Su rostro, normalmente ilegible hoy, parecía una máscara sin emociones. No por primera vez me pregunté qué pensamientos se escondían detrás de esa fachada. La procesión fúnebre fue un gran evento muy parecido al propio Charles. Era un hombre que había tocado muchas vidas y se notaba en la cantidad de personas que habían venido a presentar sus respetos mientras escuchaba los elogios. Una mezcla de tristeza y admiración llenaba el aire. Charles no había sido solo un hombre de familia, sino un mentor y un amigo para muchos después de la ceremonia, cuando la multitud comenzó a dispersarse. Michael se inclinó y dijo casi con demasiada naturalidad: «Espero que me despidan así también, rodeado de familiares y muchos conocidos». Laura y elegiré algo de música así que cuento contigo para manejarlo. Sus palabras me parecieron extrañas dada la solemnidad del momento. Era típico de Michael pensar en sí mismo incluso frente a la muerte de su padre. Sentí una oleada de ira, pero logré hacerlo. El rostro de Michael generalmente está tan sereno. Vaciló por un momento. ¿De qué estás hablando, Laura, o nada? Respondí, una sonrisa fría jugando en mis labios. Solo un poco de control de la realidad. Sé todo sobre tus secretos, Michael. Sus ojos se abrieron ligeramente y pude ver una pizca de pánico parpadeando en ellos. Era un raro momento de vulnerabilidad, uno que saboreé. Todo lo que papá dejó atrás será heredado por mí. Su hijo Michael, dijo, su voz traicionando un toque de desesperación. No pude evitar reírme. Un sonido corto y sin humor. ¿Es que lo que crees que estás a punto de enfrentar un infierno mucho mayor, Michael? La verdad sobre la vida secreta de Michael estaba a punto de desmoronarse y con ella la fachada de nuestro matrimonio. Sabía que los próximos días serían tumultuosos, pero estaba listo para ver a Michael obtener lo que se merecía cuando saliéramos del cementerio. Eché un último vistazo a la tumba de Charles. Había sido la única persona en la familia de Michael que me había mostrado una bondad genuina y, al menos, por su bien, estaba decidido a llevar esto hasta el final. Los últimos años con Michael pasaron ante mis ojos. Me senté en nuestra silenciosa y casi desolada sala de estar. Recordé la alegría vacilante que sentí cuando decidimos casarnos. Tenía 25 años, entonces era joven y tal vez un poco ingenuo. Mudarme con sus padres. Charles y Evelyn parecía un paso desalentador, pero su calidez lo hizo más fácil. Había dejado mi trabajo a los 28 con la esperanza de formar una familia y apoyar a Charles, cuya salud estaba empeorando. La vida tenía una apariencia de normalidad en ese entonces, con risas ocasionales y los desafíos rutinarios de una esposa joven, pero las señales eran sutiles al principio, como las ondas antes. Una tormenta, las noches de Michael en el trabajo, los viajes de fin de semana que él decía eran por negocios y la distancia cada vez mayor entre nosotros. Una noche mientras Michael dormía su teléfono sonaba incesantemente, impulsado por una sospecha que no podía quitarme de encima. Llamado Sophia, lleno de palabras íntimas y planes para su próxima cita. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla de ira, traición y tristeza inundándome. A la mañana siguiente durante el desayuno decidí confrontarlo. Michael, ¿quién es Sophia?, le pregunté con voz engañosamente tranquila. Se atragantó su café tosiendo. ¿Quién es la Sophia? No te hagas el tonto, vi los mensajes. ¿Quién es ella? Presioné mi voz. La cara de Michael se levantó y se endureció. No es nada, solo cosas del trabajo. ¿Estás siendo paranoico? Golpeé mi mano en la mesa causando que nuestro hijo Alex levantara la vista de su cereal. No me mientas, Michael. Leí los mensajes. Eran cualquier cosa menos cosas del trabajo. Me miró con ojos fríos. No tenías derecho a revisar mi teléfono. Eso es una violación de mi privacidad. Privacidad, eso es lo que llamas engañar. Tu esposa, escupí sintiendo un sabor amargo en la boca. Michael se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. No tengo que darte explicaciones, eres solo una ama de casa, ¿qué sabrías? Sentí un escozor ante sus palabras. Pero me mantuve firme, un ama de casa que ha estado cuidando tu hogar, criando a tu hijo mientras tú andas con alguna amante. Me merezco algo mejor que esto, Michael, resopló, te mereces algo mejor, tienes suerte de tenerme sin mí, no eres nada. Sus palabras son profundas. Pero también encendieron un fuego dentro de mí. Entonces supe que nuestro matrimonio ya no podía salvarse.
Era hora de que Michael enfrentara las consecuencias de sus acciones. La tensión en la casa era palpable después de la confrontación en el desayuno. Michael se había ido enojado y yo me quedé sola. Al reflexionar sobre mi próximo paso, estaba claro que nuestro matrimonio era una farsa, una fachada de que ya no podía mantener la evidencia del caso. Michael no era solo una traición, era el catalizador para un cambio muy necesario. Decidí tomar medidas, comenzando con un llamé a Evelyn, quien siempre había sido más una madre para mí que una suegra. Evelyn, tenemos que hablar. Se trata de Michael. Comencé con voz firme a pesar de la confusión dentro de lo que estaba mal. Es Michael Hume quien está teniendo un asunto, lo dije sin rodeos, las palabras habían amargas. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio pesado que lo decía todo. Tenía mis sospechas pero no quería creerlo. Evelyn finalmente respondió, su voz teñida de tristeza. Acordamos encontrarnos en persona para discutir todo lo que sabía. Esto fue solo el comienzo de un viaje largo y difícil. Más tarde ese día Michael regresó a casa. Su comportamiento era de indiferencia forzada. Así que, ¿te has calmado ahora?, preguntó con un tono burlón en su voz. Lo miré y mi resolución se endureció. No, Michael, estoy lejos de estar tranquilo. He decidido qué hacer a continuación. ¿Y qué es lo que preguntó? Una sonrisa apareció en sus labios. Quiero el divorcio. Michael. Ya no puedo ser parte de esta mentira. Dije con voz firme. Reemplazado por una mirada de incredulidad. Divorcio, ¿crees que puedes decidir que por tu cuenta? No es solo mi decisión, tus acciones lo hicieron inevitable. Contraataqué. Él se rió con un sonido frío y áspero. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? No eres más que una ama de casa, Laura. No tienes idea de cómo funciona el mundo, pero prefiero enfrentar el mundo solo que vivir otro día en esta farsa de matrimonio, y me aseguraré de que todos sepan exactamente qué clase de hombre eres. Por años de frustración reprimida y dolor, la cara de Michael se puso roja de ira. ¿Te atreverías? O lo haría y lo haré, dije, una sensación de empoderamiento surgiendo dentro de mí. Este fue el punto de inflexión, el momento en que la fachada se derrumbó y las líneas de batalla se trazaron. Estaba dispuesto a luchar por mi dignidad y por el futuro de mi hijo. Michael me había subestimado durante demasiado tiempo. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. En los días posteriores a mi declaración, la casa se convirtió en un campo de batalla de silencios helados e intercambios bruscos. La arrogancia de Michael era palpable, pero no me desanimé. Armado con la evidencia de su infidelidad, comencé a planificar mis próximos movimientos. Evelyn fue mi apoyo durante este tiempo. Ella también estaba desilusionada con las acciones de su hijo. Nunca lo crié para que fuera así, confesó durante uno de nuestros muchos conversaciones nocturnas. Charles habría estado devastado al ver en qué se ha convertido Michael. Asentí sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Superaremos esto, Evelyn. Nos aseguraremos de que no se salga con la suya. Mi primer paso fue reunirme con el abogado que Charles me había presentado hace años. Era un viejo amigo de la familia y estaba horrorizado por el comportamiento de Michael. Nos aseguramos de que pague por esto. Me aseguró que sus ojos eran steely. Comenzamos cortando a Michael de la herencia de Charles. El testamento era claro y con la voluntad de Charles. Enmiendas recientes. El derecho de Michael se redujo a una miseria. Esto lo afectó duramente. Siempre había supuesto que heredaría una suma significativa y la realidad de su situación era un trago amargo para tragar. La noticia de su aventura y su posterior desheredación se extendió como la pólvora. Seguro de ello, su reputación tanto dentro de nuestros círculos sociales como en su lugar de trabajo comenzó a desmoronarse. El hombre engreído y confiado con el que me había casado ahora era una sombra de lo que era antes. Su arrogancia fue reemplazada por una desesperada y casi lamentable necesidad de salvar su imagen, pero no lo hice. Detente ahí, no recibirás ni un bolígrafo como pensión alimenticia. Yo soy tu marido, tú eres mi marido, lo corregí fríamente. Ahora eres solo un hombre que traicionó a su familia. Evelyn me apoyó en cada paso del camino. Nos convertimos en un frente unido contra Michael, un equipo decidido a que se haga justicia. Y como comenzaron los procedimientos legales, quedó claro que Michael estaba librando una batalla perdida. Sus intentos de cambiar el rumbo fueron débiles y fácilmente contrarrestados. La evidencia en su contra era abrumadora y sus súplicas cayeron en oídos sordos. Era un hombre, desechó sus acciones, lo alcanzaron en él de la manera más espectacular. Mientras lo veía tambalearse, una parte de mí se sintió reivindicada. Este era el karma que merecía, pero no había alegría en ello, solo un profundo
sentimiento de dolor por lo que podría haber sido y una determinación de construir un futuro mejor para Alex y para mí. La finalidad del proceso de divorcio trajo una sensación de cierre, pero las consecuencias fueron cualquier cosa menos simples. Michael fue despojado de su herencia y su dignidad era una mera sombra del hombre que alguna vez fue. Su caída no fue solo legal y financiera, fue un colapso total. Evelyn y yo vimos cómo el mundo de Michael se desmoronaba. Había perdido su trabajo como consecuencia del escándalo y su reputación empañada. Su otrora estilo de vida era ahora un recuerdo lejano reemplazado por muertes crecientes y una cruda realidad de que había. Nunca me preparé para una noche mientras me sentaba con Evelyn en la sala de estar, una sensación de paz se apoderó de mí. Lo hicimos. Evelyn le mostramos que no podía simplemente caminar sobre nosotros. Dije con una pequeña sonrisa en mis labios. Con ellos los intentos de Michael de aferrarse a su antigua vida fueron inútiles. Se mudó con su amante, pero su relación era tensa debido a mentiras y falsas promesas. Las noticias de sus luchas nos llegaron a través de la vid, cuentos de discusiones y un desalojo inminente debido a falta de pago. Mientras tanto, me concentré en reconstruir mi vida con Alex. Él era mi prioridad, mi faro de esperanza en medio del caos que había envuelto nuestras vidas. Encontré un trabajo a tiempo parcial, una forma modesta pero honesta de contribuir a nuestro hogar y mantener a mi familia. Su hijo Evelyn fue una fuente constante de apoyo, su sabiduría y experiencia me guiaron en los momentos más difíciles. Juntos creamos una nueva normalidad donde el dolor del pasado era un recuerdo, no una carga diaria. Un día recibí una llamada de la amante de Michael, su voz estaba lleno de desesperación. Laura, por favor, ¿puedes ayudarnos? Michael ha perdido todo, no tenemos nada. Tengo que pensar en mi hijo ahora. Colgando me di cuenta de lo lejos que había llegado. La Laura que una vez había temido la confrontación ahora era una mujer que se mantuvo firme y que había enfrentado la adversidad y emergió más fuerte. Mientras miraba a Alex jugando en el jardín, una sensación de esperanza me llenó. Habíamos capeado la tormenta y ahora era el momento de mirar hacia días más brillantes.